Le pregunto a la señorita Apolo. Doctor. ¿Se ve la A pantalla? ver. Sí se ve, doctor. Bueno, Karen, quiero comentarle algo. Usualmente los estudiantes que ven por segunda vez la materia, generalmente la mayoría de las veces que me ha tocado, son estudiantes que sacan notas malas. Y estoy sorprendido que usted es la única que saca nota buena. Ah, doctor, es que yo no veo la materia por segunda vez porque saqué malo. Yo me retiré a la semana y media porque tuve dificultades con mi salud y ya no pude ver la materia, entonces por eso no terminé de verla con mi otro grupo. Bueno, pero la felicito porque va con buenas notas. 12 y 13 para mí no son buenas notas, pero bueno, tendré que estudiar más para la próxima. Para mí que soy el docente, es muy buena nota. Las dos son muy buenas notas porque en esta asignatura se habrá dado cuenta los exámenes son para utilizar conocimiento y razonamiento. ¿Ya? Estos no son exámenes mecánicos. ¿Eh? Hay que pensar, hay que reflexionar. Bueno, nos corresponde ahora estudiar el aparato genital. Lo conocemos también con el nombre de aparato reproductor. Aparato reproductor. Pero este aparato que iniciamos el estudio hoy está compuesto por dos sistemas. Recuerden que cuando dos sistemas se unen, dos o más sistemas se unen, forman un aparato, ¿no? Acuérdense ustedes de aparato locomotor. El aparato locomotor es la suma del sistema óseo, el sistema articular, el sistema muscular y el sistema nervioso. El aparato cardiocirculatorio es la suma del sistema circulatorio con el sistema linfático. El aparato urogenital es la suma del sistema urinario y el aparato genital o reproductivo. Bueno, este aparato resulta de la suma de dos sistemas. Esa máquina me ha quitado $1.5. No. Ya lo jugó que le quite el plástico. Cabanilla, por favor, el micrófono. Concéntrese en la clase, señor Cabanilla. Bueno. Disculpe, doctor, disculpe, perdón, no me he dado cuenta. El aparato genital o reproductor es la unión del sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Y es que nosotros tenemos dos sistemas, porque no podemos decir nosotros que el sistema reproductor es igual en el hombre y la mujer, ¿no? Nunca podíamos decir eso. Solamente pensando en los genitales externos, ya sabemos que hay una diferencia muy grande. Entonces, hay un sistema reproductor masculino y hay un sistema reproductor femenino. Y la unión de estos dos sistemas forman el aparato genital o aparato reproductor. La semana pasada vimos la gran función que tiene este aparato, que es la procreación y supervivencia de la especie. Porque si los seres humanos no nos procreáramos, entonces la última persona que haya nacido se convertiría en anciano, moriría y el hombre desaparecería de la faz de la tierra. Pero gracias a la reproducción, el hombre sobrevive en la faz de la tierra. Por eso la función del aparato es reproducción y la supervivencia del hombre. Vamos a empezar a estudiar el sistema reproductor masculino. Este sistema, yo digo a mi manera de entender, tiene un poquito
menos de relevancia que el sistema reproductor femenino. Y lo digo porque, por ejemplo, la maternidad se hizo para la mujer, no para el hombre. Y esto es algo interesante porque la cavidad pélvica de la mujer está diseñada para el embarazo. En cambio, la cavidad pélvica del hombre no está diseñada para el embarazo. Igualmente, cuando hablamos de la cadera, el ángulo subpúbico, es decir, la separación que hay entre los dos pubis, es cerrada en el hombre. Y en cambio, ese ángulo subpúbico es abierto en la mujer. ¿Y qué significa eso? Que la pelvis femenina está diseñada para el parto. En cambio, la pelvis masculina no. Por eso digo yo que el sistema reproductor femenino tiene un poquito de mayor relevancia que el masculino en esto que tiene que ver con la reproducción. Pero esto no le quita la importancia que tiene también el reproductor masculino, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumple el sistema reproductor masculino? Básicamente dos. Una, producir espermatozoides. Y en segundo lugar, producir testosterona. Estas son las dos principales funciones que tiene el sistema reproductor masculino. Ahora, en relación a la producción de los espermatozoides, es interesante señalar que este sistema no solamente los produce, sino que los almacena, los alimenta y finalmente los libera dentro del sistema reproductor femenino durante el coito, durante la relación sexual, lo cual se hace con el objetivo de lograr fecundar un óvulo maduro y de esa manera garantizar la descendencia. En lo que tiene que ver con la testosterona, en realidad el sistema reproductor masculino produce hormonas, pero lógicamente que la importante es la testosterona. ¿Por qué? Porque esta es la responsable del desarrollo y los cambios físicos que aparecen en el hombre a partir de la pubertad. Estoy hablando de el desarrollo de la masa muscular, la voz grave, la aparición del vello en la cara, que son características propias del hombre, se producen gracias a esta hormona que se llama testosterona. Cuando hablamos de los órganos del sistema reproductor masculino, los dividimos en dos grupos. Los órganos que se ven y los órganos que no se ven. ¿Cuáles son los órganos del sistema reproductor masculino que vemos? Lo que vemos es el pene y el escroto. Cuando digo escroto me refiero a la bolsa, porque se llama bolsa o escroto. Entonces vamos sacando de nuestro imaginario la palabra plural, que la gente suele decir las bolsas. El hombre no tiene bolsas. Tienes una bolsa, una. Por lo tanto, hablamos en singular. Y otra cosa que también debemos aclarar es que los testículos no son genitales eternos. No los vemos. Usted los puede palpar, ¿de acuerdo? Pero no se ven. Por lo tanto, son genitales internos. Lo único que vemos es el pene y el escroto. Ahora, ¿cuáles son los genitales internos? Testículos
detrás del testículo el epidídimo, luego un conducto que va desde la bolsa hacia la pelvis, conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra, las glándulas seminales, las glándulas de Cooper y la glándula prostática. Mire, en todo lo que he mencionado, la próstata es una sola, singular. Una. Y la uretra, una. De ahí todos los demás órganos son pares. O sea, tenemos 2 testículos, 2 epidídimos, 2 conductos deferentes, 2 conductos eyaculadores, 2 glándulas seminales y 2 glándulas de Cooper. Pero la uretra y la glándula prostática son una sola. Una vez que hemos definido los genitales externos e internos, vamos a empezar estudiando los internos. Deseo hacer una pregunta. Y esta pregunta es de Morfo 1. Morfo 1. Estamos viendo ahí un dibujo artístico, de lo que vendría a ser la pelvis y la parte de la extremidad superior de un varón. Hago la pregunta, para poder ver las estructuras que estamos viendo, hemos tenido que hacerle un corte al cuerpo humano. ¿Qué tipo de corte o plano es el que se ha hecho? Frontal. Un plano sagital. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién es yo? Mesa. Mesa Zoom. La señorita Mesa. Bueno, eso merece un reconocimiento porque se acuerda de Morfo 1 y estas son bases importantes. Entonces, Mesa, tiene usted un punto ganado. Tiene 11 en la primera y la segunda. ¿En cuál quiere que le ponga ese punto? En la segunda, no importa. Listo, primera 11, segunda 12. La compañera Lombeida también que se ganó un punto la semana pasada. Ha sacado 8 en esta lección. Le pongo 9. Bien. Entonces, para poder observar esa estructura, le hemos hecho un corte sagital al cuerpo humano. Y estamos mirando lo que se llama la cara medial. ¿De acuerdo? Eso viene a ser la cara medial de la parte derecha del cuerpo humano. La cara medial. Y entonces, ¿qué apreciamos aquí? Aquí con un color azulito, testículo. Encima y detrás del testículo, este tubito enrollado, perdón, este tubito enrollado, que se llama epidídimo. Epidídimo. Luego tenemos este tubo que viene desde la bolsa hacia la pelvis, un tubo largo, conducto deferente. Y el conducto deferente se une con el conducto de esta glándula, que es la vesícula seminal, y forman este conducto. Conducto eyaculador. Luego ese conducto eyaculador se continúa con este otro, que se llama uretra. Y nos están faltando 2 estructuras que no hemos mencionado. La próstata que está aquí, la próstata, y la glándula bulbouretral
central o de Cooper que está acá. Recuerde, todas las estructuras son pares, excepto la próstata es una sola. No tenemos dos próstatas, tenemos una sola. Y tenemos una sola uretra, que ya vimos empieza desde la salida de la vejiga, ¿no? Atraviesa la uretra membranosa y uretra esponjosa. Igualmente apreciamos el genital externo, el pene. Y apreciamos la bolsa que está aquí. La bolsa. Entonces, una vez más tenemos ahí el nombre de los genitales internos del hombre. Los dos testículos, los dos epidídimos, los dos conductos deferentes, los dos conductos eyaculadores. La uretra, que es una, las dos glándulas seminales, las dos glándulas de Cooper y la próstata, que también es una. Bueno, y vamos a empezar a hablar de, permítanme mover esto. Me está tapando el título aquí esto. Ahora sí. Bueno. Entonces, los testículos tienen una forma ovoidea. Miden en su diámetro vertical de 4 a 5 centímetros y de ancho de 2 a 4 centímetros. Son de color blanco azulado o blanco perlado. Los testículos están rodeados por una capa de tejido fibroso que se llama túnica albugínea. Cuando se palpan, se puede apreciar que son duros y al mismo tiempo de consistencia elástica. Son duros y de consistencia elástica. Cuando el pene está erecto, los testículos están debajo del pene. Cuando el pene está flácido, los testículos están detrás del pene. Y tenemos entonces una vista lateral y una vista frontal o anterior. En la vista lateral vemos aquí el testículo, en este caso ese es el testículo del lado izquierdo, lo estamos viendo dentro de la bolsa. Pero si vemos la proyección lateral, nos damos cuenta que es un órgano par, ¿no? Es un órgano par. Ambos se encuentran en la bolsa. Lo que sucede es que la bolsa está dividida por un rafe o tabique que le hace un compartimento para cada uno de los dos testículos. Y hemos hecho ahora un corte sagital al testículo para poder ver su interior. Y nos damos cuenta que en el interior hay aproximadamente 1000 tubos. Cuando digo 1000 tubos, quiero decir 1 millar de tubos, que son delgaditos, tienen el grosor de un cabello
Por eso se le da el nombre de túbulos, ¿eh? O sea, son microscópicos. Y esos túbulos se llaman túbulos seminíferos. ¿Por qué se llaman túbulos seminíferos? Se los llaman así porque en el interior de esos túbulos existen las células sexuales germinales masculinas. Cuando digo germinales, me refiero a las células que originan los espermatozoides, pero que cuando son germinales se llaman espermatogonias. Entonces, en el interior de los túbulos seminíferos viven las espermatogonias, células que cuando se maduran dan origen a los espermatozoides. Estos túbulos que se encuentran en el interior del testículo pueden medir entre 30 y 60 centímetros. Pero lógicamente están enrollados ahí, ¿no? Por eso pueden tener esa longitud. Entonces, como decía hace un momento, en el interior de los túbulos seminíferos encontramos las espermatogonias. Así se llaman a las células germinales masculinas, espermatogonias. Y es importante decirlo que las espermatogonias son células diploides. O sea, son células que tienen 46 cromosomas, como cualquier célula de nuestro cuerpo. Pero cuando las espermatogonias se dividen por meiosis, dan origen a los espermatozoides. Y resulta que entonces una espermatogonia realiza la primera división meiótica y origina dos células que se llaman espermatogonias. Pero luego cada una de las dos vuelve a dividirse por meiosis también y dan origen a 4, pero ya no se llaman espermatogonias, se llaman espermátides. ¿Eh? Es decir, una espermatogonia da origen a 4 espermátides. Y luego cada espermátide se va a madurar y a originar a un espermatozoide. Allí también, en los túbulos seminíferos, encontramos rodeando a las espermatogonias unas células que se llaman células de Sertoli. Las células de Sertoli se encuentran también en el interior de los túbulos seminíferos y se encuentran alrededor de las espermatogonias y cumplen 2 funciones. Una, elaboran fructosa. Elaboran fructosa. ¿Alguien recuerda qué es la fructosa? Es un tipo de azúcar que se encuentra en la fruta. Es una molécula de azúcar. Bueno, ya lo dijo el compañero Sánchez, ¿no? Sí, Es una profesor. azúcar. Efectivamente, es una molécula de azúcar. ¿Ya? Jeremy, si me dices de cuál disacárido es que proviene la fructosa, te ganas el punto. ¿Cómo, profesor? ¿De cuál disacárido? Claro, un disacárido es un azúcar de 2 moléculas. Claro. Cuando ese disacárido se rompe por acción, lógicamente, de una enzima, da origen a 2 monosacáridos. Claro. Y esos 2 monosacáridos son la glucosa y la fructosa. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el disacárido? ¿Puedo responder? Tiene la opción el compañero primeramente. de la fructosa, viene de la sacarosa, ¿no? Muy bien, pero tenías un poquito de reserva en decir la respuesta. Así es. La sacarosa, bajo la acción de la sacarasa, se divide en glucosa y fructosa. ¿Qué Ya. significa entonces? Que las células de Sertoli
fabrican un alimento. Fabrican un alimento. ¿Para alimentar a quién? A los espermatozoides. Entonces, vamos a ponerle un punto a Jeremy. Vamos a ponerle un punto a Jeremy. Sánchez. Sácate 7, te pongo 8. Yo saqué 9 en el examen, profesor. No, 7 tienes. O sea, era 20 Perdón, preguntas. Tienes 9, sí. Estoy confundido con Aarón. Sí. Déjame corregir. Perdón. El que tenía 7 es Aarón. Ya usted tiene 9, le pongo 10. Correcto. Ahí estamos bien. Entonces, lo que estamos viendo es que las células de Sertoli elaboran fructosa. Y estamos aprendiendo, recordando que la fructosa es un alimento, es un monosacárido. Y ese es el alimento de las espermatogonias. Y ese es el alimento de los espermatozoides. Ese es el alimento. Pero las células de Sertoli también cumplen otra función. La función de puerto limpio. ¿Qué hace aquí en Guayaquil Puerto Limpio? Limpiar. Limpiar la ciudad. Recoger desecho. Recoge los desechos, ¿verdad? Bueno, esa función la realizan las células de Sertoli. Las células de Sertoli la realizan lógicamente ahí. Entonces, las células de Sertoli elaboran fructosa y eliminan restos citoplasmáticos de las espermátidas y mantienen un medio adecuado para la transformación de espermatozoides. Vamos a terminar la idea con la siguiente diapositiva. Alrededor de los túbulos seminíferos encontramos tejido conectivo y capilares sanguíneos. O sea, estamos hablando por fuera. Por fuera hay tejido conectivo y capilares sanguíneos. Y entre estas estructuras, o sea, entre el tejido conectivo y entre los capilares sanguíneos, encontramos otras células. Se llaman células de Leydig. Estas están afuera, no dentro, pero tienen una función importantísima. Producen testosterona a partir de la pubertad. Entonces, estas células testiculares, las células de Leydig, llamadas intersticiales de Leydig, porque se encuentran en el intersticio de los túbulos seminíferos, producen testosterona. ¿Y a partir de cuándo? De la pubertad, que es la fecha cuando comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar en esta mañana. Ya nos dieron las 11. 11 en punto. Yo estoy seguro que hay algunos que quieren descansar porque han estudiado. Hay otros, en cambio, tienen que ponerse a preparar el almuerzo. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Gracias. Bien, nos vemos entonces 2 de la tarde.